Hoy vamos a seguir con el curso de Psein y los temas que vamos a tratar son los arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales. Para ello, antes de entrar en Psein es importante lograr entender qué es cada uno de estos tipos de arreglos. Por ejemplo, en los arreglos unidimensionales que están en la parte izquierda se puede observar que este tipo de arreglos tiene un índice y dentro de cada índice, a cada índice le va a corresponder un elemento. A diferencia del arreglo bidimensional que está en la derecha, en la cual tiene dos índices. El primer índice le corresponde a las filas y el segundo índice le corresponde a las columnas. Por otra parte, es importante definir que los arreglos son zonas de almacenamiento continuo que deben ser declaradas en cuanto a su dimensión y estas deben tener definidos los tipos de datos que almacenan. Por ejemplo, para el arreglo unidimensional tenemos un arreglo de tipo carácter porque dentro de cada elemento solo se pueden almacenar datos de tipo carácter, a diferencia del arreglo bidimensional o la matriz que está definido como un arreglo de enteros en los cuales dentro de cada elemento, o sea cada cuadrito es un elemento, solo podemos ingresar datos que sean de tipo entero. Algo muy importante, tanto en los arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales, es que debemos asignar un nombre a este tipo de arreglos. Por ejemplo, para el arreglo unidimensional el nombre que nosotros le colocamos es A y para el arreglo bidimensional es B. Seguidamente debemos asignar la dimensión del arreglo. En este caso sería un arreglo de 8 datos y para el caso del arreglo bidimensional o las matrices siempre debemos comenzar a definir las filas y seguidamente de las columnas. En nuestro caso tenemos que nuestro arreglo bidimensional tiene, como pueden observar, tiene 1, 2, 3 y 4 filas y columnas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. De esta manera hemos definido el arreglo bidimensional. Algo muy importante y es que nosotros estamos usando, en nuestro caso, estamos usando el Psein con la configuración estricta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros siempre vamos a arrancar nuestros arreglos desde cero, o en el caso de los arreglos bidimensionales nosotros siempre vamos a empezar desde la fila 0 y la columna 0. Por ejemplo, si nosotros nos piden la posición del elemento que es 1, la posición sería B, corchete 0, corchete 0, 0, 0. Vamos a escribirlo para que se pueda entender. Por ejemplo, si nos piden la posición del elemento 1, esta posición nos quedaría como, vamos a colocarlo por acá, sería B 0,0. En el caso del arreglo unidimensional vamos entonces a describir en qué posición está el elemento que está asignado con la letra R. En ese elemento, entonces si nos piden la posición sería A sub 1, en el cual podemos encontrar este elemento, ¿listo? El elemento R y en el arreglo bidimensional la posición B sub 0 sería el elemento 1. Entonces, es muy importante, cuando nosotros estamos trabajando aquí en Psein estricto vamos a comenzar siempre nuestros índices con 0, por tanto esto va a ser muy importante al momento de recorrer nuestros arreglos. Entonces, como pueden observar, un arreglo unidimensional es una lista de datos y un arreglo bidimensional o matriz es una lista de datos, pero esta lista de datos tiene algo muy particular, que dentro de la lista de datos podemos encontrar los datos almacenados por filas y los datos almacenados por columnas. Entonces, esta explicación la di con antelación para poder entender al momento de poder hacer uso de este tipo de arreglos en Psein. Por una parte, cuando nosotros vamos a utilizar Psein, debemos que asignar un nombre, tanto el arreglo unidimensional como el arreglo bidimensional, y por otra parte establecer las dimensiones previas a este tipo de arreglos. Ahora bien, vamos a pasar ahora a usar Psein y vamos a aprender, ¿qué es lo que vamos a aprender en Psein? Vamos a aprender a definir los arreglos unidimensionales y bidimensionales, vamos a aprender a leer este tipo de arreglos, vamos a aprender a recorrerlos, vamos a aprender a imprimirlos. Esas serían como las 4 pautas esenciales dentro de este video. Entonces vamos por ello. Una vez que nos encontramos en Psein, pues vamos a darle acá donde dice archivo nuevo
En proceso vamos a colocarle arreglos y vamos a iniciar con lo primordial dentro del uso de los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Lo primero que tenemos que hacer siempre es definir el tipo de datos que va a tener nuestros arreglos. En este caso entonces vamos a colocar definir A mayúscula como carácter y definir B mayúscula como entero. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos tratando el ejemplo inicial en el cual fue explicado de manera gráfica tanto el uso de vectores y matrices. Recordemos que yo le estoy diciendo en este caso vectores al arreglo unidimensional y matrices es cuando estamos hablando de los arreglos bidimensionales. Entonces, como pueden observar, lo primero es definir el tipo de datos que contiene cada uno de nuestros arreglos. Por una parte tenemos un arreglo que consta de caracteres y otro que consta de enteros. Vamos a colocar acá, bueno, vamos a arreglar acá que está E mayúscula, coloquemos E minúscula en definir. El siguiente paso, una vez que hemos definido el tipo de datos, es definir la dimensión de los arreglos. Vamos a iniciar entonces definiendo la dimensión del vector. Siempre entonces comenzamos con la palabra dimensión. ¿De quién? Pues de A. Y A vamos a decir entre corchetes, colocamos la dimensión de nuestro vector y vamos a decir que este va a tener 8 datos. Cerramos corchete, punto y coma. Ahora vamos a proseguir con la definición de la dimensión de la matriz o el arreglo bidimensional. Siempre entonces comenzamos con la letra dimensión, con la palabra, perdón, dimensión. ¿A quién le damos a la dimensión? A la matriz, o sea, B mayúscula. Abrimos corchete. En este caso siempre vamos a empezar con las filas. Entonces vamos a colocar 4, coma, y ahora el número de columnas, que en nuestro caso sería 8 columnas. Cerramos corchete, punto y coma. De esta manera entonces hemos definido la dimensión de los arreglos, tanto en este caso como unidimensional y en el caso del arreglo bidimensional. Una vez que hemos definido el tipo de datos y por otra parte hemos definido la dimensión de los arreglos, podemos hacer uso de ellos. Entonces lo siguiente que vamos a aprender es cómo leer los datos de un arreglo. Para ello entonces nos dirigimos acá en la barra lateral, le damos clic donde dice comandos y estructuras, buscamos donde dice para, le damos clic. Seguidamente acá donde dice definir, al lado de colocamos una coma y colocamos i, que es para definir el índice con el que vamos a recorrer nuestro vector A. Y lo que vamos a hacer ahora, acá donde dice variable numérica, vamos a colocar aquí donde dice variable numérica, simplemente vamos a colocar el valor de i. El valor inicial va a ser, el valor inicial que nosotros le vamos a colocar va a ser 0. Entonces aquí en valor inicial vamos a colocar como 0 y que el valor final sea hasta 7. Recordemos que en el caso de PCIN estricto y los diferentes lenguajes de programación siempre recorremos los vectores de 0 a 7. Para el caso de una dimensión de 8, que serían 8 elementos dentro de nuestra lista de datos. Ahora, acá donde dice con paso, acá vamos a darle clic acá donde dice paso y colocamos 1. Espera, colocamos aquí 1. Perfecto. Esto quiere decir que el índice va a avanzar de 1 en 1 hasta llegar a 7. Ahora vamos a colocar acá donde dice secuencia de acciones, vamos a colocar escribir sin saltar, vamos a colocar ingresa el dato, espacio, cerramos comillas, coma, colocamos y punto y coma. De esta manera nos saldrá en pantalla, ingresa el dato 0, ingresa el dato 1, ingresa el dato 2 y así sucesivamente hasta 7. Y por último vamos a leer los datos de nuestro vector, colocamos leer, colocamos a, entre corchetes colocamos y por último colocamos punto y coma. De esta manera, ¿qué pasará? De esta manera vamos a leer y va a escribir en pantalla los datos de 0 a 7, que son los 8 elementos. Ahora bien, vamos entonces a probar este
este pseudocódigo que tenemos hasta el momento. Vamos a darle ejecutar, vamos a darle aquí, está el botón de play. Se nos abre el modo consola y nos dice ingresa el dato 0. Esto acá lo que nos está ejecutando es esta línea que está acá que dice escribir sin saltar. Ingresa el dato 0 porque iniciamos con 0. Entonces recordemos que este vector es de tipo carácter, podemos ingresar caracteres, coloquemos A, enter, ingresa el dato 1, S, enter, ingresa el dato 2, D, enter, ingresa el dato 3, F, enter, ingresa el dato 4, G, enter, ingresa el dato 5, H, enter, ingresa el dato 6, J, enter, ingresa el dato número 7, K y enter. De esta manera pues hemos finalizado nuestro pseudocódigo hasta el momento, en el cual, como pueden observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos en los cuales hemos leído del teclado cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces ahora, si lo que nosotros queremos es imprimir estos datos de nuestro vector o arreglo unidimensional, sencillamente vamos a colocar acá imprimir datos de nuestro arreglo unidimensional. Podemos hacer uso de nuevo del para que tenemos aquí. Entonces vamos a seleccionar lo mismo que tenemos aquí, colocamos control C, control V, pero aquí, por ejemplo, entonces vamos a quitar lo que tenemos dentro del para, que va de 0 a 7, entonces vamos a colocar escribir, colocamos entonces A, entre corchetes colocamos I y punto y coma. De esta manera, entonces, ¿qué va a pasar? De esta manera lo que va a pasar es que se van a imprimir cada uno de los datos que hemos ingresado en este paso de acá. Vamos a darle entonces de ejecutar. Esperamos unos momentos. Vamos a ingresar entonces de nuevo los datos. Coloquemos A, enter, S, D, F, G, H. Coloquemos acá J y K. Como pueden observar, una vez que nosotros hemos ingresado los datos en esta parte de acá, a través de nuestro for hemos impreso cada uno de los datos que hemos ingresado, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Entonces, como pueden evidenciar, con el uso del for, de este para, podemos recorrer nuestros arreglos y de esta manera tanto podemos leer los datos como a su vez podemos imprimirlos en pantalla o en consola. Perfecto. Hemos aprendido entonces a leer e imprimir los datos del arreglo unidimensional. Ahora vamos a leer los datos de un arreglo bidimensional y a imprimir los datos de un arreglo bidimensional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir los índices con los que vamos a recorrer la matriz. Entonces vamos a recorrerlo con dos índices, recordemos las filas I y las columnas J, y los declaramos como enteros. Seguidamente nos situamos acá donde dice leer datos, los datos de un arreglo bidimensional. Le damos clic acá donde dice en la barra lateral derecha comandos y estructuras, buscamos donde dice para, nos ubicamos acá donde dice secuencia de acciones, borramos, nos volvemos a ubicar donde dice para, le damos clic acá donde dice secuencia de acciones, borramos. De esta manera hemos declarado dos for, el primero va a ser para las filas y el segundo va a ser para las columnas al recorrer nuestra matriz. Perfecto. Entonces aquí donde dice variable numérica del for exterior, del par exterior, entonces le vamos a dar doble clic y aquí va a quedar i. El valor inicial, como ya hemos visto anteriormente con los arreglos de tipo unidimensional, vamos a colocar aquí el valor inicial, vamos a colocarlo como 0. El valor final, recordemos que va a ser hasta 7 porque nosotros aquí en el valor final no podemos, va a ser un número menor al que se ha establecido, perdón, 3 al que se ha establecido en el número de filas de nuestra matriz. Acá donde dice compaso, pues como es una matriz, vamos a recorrer una matriz 1 a 1, simplemente vamos a dar un paso en 1. Ahora en el segundo, en el for interno, vamos a colocar acá donde dice variable numérica, vamos a colocar J, que es el que se encarga, el índice que se encarga de recorrer las columnas, el valor como valor inicial. Vamos a colocar aquí 0, hasta donde, hasta un valor final que es 7. Recordemos que acá está declarado como 8, pero llega hasta 7.
y con paso en 1. De esta manera entonces con estos dos for o estos dos para logramos recorrer nuestra matriz de tal manera que la recorremos fila por fila. Y como nos vamos a aprender acá a leer datos, vamos a escribir lo siguiente. Entonces vamos a colocar escribir sin saltar. Vamos a colocar ingresa el dato. Vamos a colocar acá, cerramos las comillas, colocamos coma, colocamos i, coma, j y cerramos el escribir sin saltar con punto y coma. Ahora vamos a colocar acá leer. ¿A quién vamos a leer? Vamos a leer los datos de la matriz, por tanto debe ser la B mayúscula. Abrimos corchete, colocamos i, coma, j y de esta manera pues establecemos el recorrido de los dos for, tanto el interior como el exterior dentro de nuestra lectura. Vamos a ejecutar lo que tenemos hasta el momento de código. Entonces, como pueden observar, bueno, acá sale el dato 00 un poco pegado. Entonces, para ello vamos a salirnos, vamos a darle acá un espacio donde dice dato. Vamos a colocar aquí, vamos a colocar una coma después de i. Vamos a colocar comillas vacías y volvemos a ejecutar. Perfecto, entonces acá nos sale ingresa el dato 00. Pero bueno, quiero que se establezca un espacio entre i, j, cerramos de nuevo. Acá entonces le colocamos la comilla vacía, damos un espacio y de esta manera se nos va a arreglar para que nos salgan separados los índices de nuestra matriz. Perfecto, entonces mire, ingresa el dato 00. Recordemos que es una matriz de enteros, entonces coloquemos -2, por ejemplo. Ahora dice ingresa el dato 0,1, por ejemplo, puede ser 4. Y de esta manera, como pueden observar, se va a recorrer la matriz por filas. Inicialmente, pues, se toma la fila número 0 y recorre uno a uno los datos de esa fila y después así sucesivamente pasamos a la fila 1, a la fila 2 hasta la fila 3, iniciando nuestro índice desde 0. Perfecto. Vamos ahora a establecer nuestro código para lo que es imprimir los datos de un arreglo bidimensional. Para ello podemos copiar este código que ya tenemos aquí en el caso de leer los datos. Control B. Borramos aquí donde dice todo lo que está dentro de los para. Perfecto. Ahora acá vamos a colocar escribir. Vamos a colocar escribir sin saltar. Vamos a colocar escribir sin saltar. Muy importante eso. Colocamos B. Abrimos corchete. Colocamos I, J. Colocamos una coma. Abrimos entre comillas, abrimos comillas, espacio, cerramos comillas, punto y coma. Por otra parte nos ubicamos en el primer fin para, le damos un enter y vamos a colocar acá escribir, abrimos comillas, espacio, cerramos comillas y punto y coma. Esto con el fin de que al momento de imprimir nuestro arreglo bidimensional se imprima fila por fila y no se impriman como si fuera una sola fila. ¿Listo? Esto lo que nos permite es imprimir de manera ordenada nuestro arreglo bidimensional y que se establezcan las filas y se logren determinar. Ahora vamos a ejecutar nuestro código, o pseudocódigo, perdón. Le damos acá en ejecutar. Perfecto, vamos a ingresar los 32 valores porque es una matriz de 4 filas y 8 columnas. Vamos a ingresar uno por uno. Vamos a ingresarlo acá de manera rápida. Aquí vamos a ingresarle valores aleatorios para que observen cómo están leyendo primero. Ya vamos en la fila 1. Ahora pasamos a la fila 2. Seguimos acá ingresando. Vamos ahora a la fila 3. Que en realidad sería la fila 4, sino que como empezamos los índices en 0. Perfecto, y ahora llegamos al último valor que es este, del 3,7. Perfecto. Como pueden observar, se ha cumplido lo establecido, que era imprimir nuestro arreglo bidimensional de manera ordenada. Así ve como se observan aquí
que están las 4 filitas y las 4 columnas. Esto es gracias al código que hemos desarrollado en esta parte, en el cual aquí donde dice el primer para, o sea, el segundo para, perdón, nos logra imprimir una fila, ¿sí? Él comienza acá con 0 y este se ejecuta, la J se ejecuta de 0 a 7, entonces comienza a imprimir 4, 4, 4, 1, 5, 4, 5, 4. Después del fin para, que llega acá, en este momento en el 4, este 4 que está acá llega el fin para, pasamos a la siguiente línea y escribimos. Cuando escribimos se establece un salto de línea, es como si, como si diera un enter. Entonces enter, pasa a la siguiente fila y se ejecuta de nuevo este para de acá. Y así sucede con las cuatro filas, ¿listo? Entonces hasta aquí hemos llegado con la realización de este video, en el cual hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a definir los tipos de datos de nuestros arreglos, a definir la dimensión de los arreglos, a leer los datos de los arreglos unidimensional y bidimensional, y por otra parte a imprimir los datos de estos arreglos, tanto unidimensional como bidimensional. En el siguiente video vamos entonces a aprender cómo establecer un algoritmo para ordenar este tipo de datos, ya sea ordenar los datos ingresados en un arreglo bidimensional o unidimensional. Entonces espero vernos en un próximo video. Hasta la próxima.